Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este programa de Tanatología Espiritual en esta página de las Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra. Esta noche tenemos una invitada especial que ahorita se las voy a presentar y bueno, pues les invito a que hagamos nuestra oración del día de hoy para disponer nuestro corazón y también pues para ponernos en esa sintonía en la cual pues Dios está presente en estos momentos aquí y en todos ustedes que nos están viendo desde casa. Les invito a que hagamos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta presencia tuya entre nosotros aquí, en estos hogares que nos están viendo el día de hoy. Te pedimos por sus necesidades espirituales, materiales, esas necesidades del corazón que solamente tú bien conoces. Te pedimos tu Espíritu Santo para que nos llene de esa paz, nos llene de tu presencia y podamos salir adelante en esta misión que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros en nuestra vocación. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ya que estamos aquí, ya empapados de Dios con esta oración que hemos hecho ahorita, pues yo les quiero presentar a la doctora Lucía, a quien tenemos con nosotros en esta noche. Ella es nuestra invitada especial el día de hoy, también Dalia. Bienvenida, Dalia, tanatóloga también y una servidora, Brenda Vidal. Y bueno, pues la doctora Lucía es médico, cirujano, homeópata, especialista en acupuntura humana y rehabilitación física y también es maestra en tanatología. Entonces, pues hoy le invitamos, doctora, para que nos hable un poquito de este tema tan interesante que es la depresión, porque pues todos nosotros en casa, a lo mejor en algún momento, si no la hemos vivido directamente, conocemos a alguien, un familiar, un amiguito, una amiguita que esté pasando por esta situación. Y bueno, doctora, pues bienvenida. No sé si quiera compartirnos algo para presentarse o empezamos de lleno con el tema. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y sí, es un tema que está muy interesante y es una de las causas de discapacidad o incapacidad para realizar nuestras actividades de vida diaria. Y bueno, me gustaría hacerle una pregunta. Digo, la mayoría de nosotros en algún momento hemos experimentado la sensación de no querer seguir más, ¿no? De no tolerar el momento que estamos viviendo, de no saber qué nos está pasando y por qué reaccionamos de ciertas formas, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy pues es la depresión, pero bueno, me gustaría que pues nuestros invitados dentro de casa, ¿sí? O que nos están viendo, que ellos pongan atención si alguna de las cosas que nosotros estamos comentando checan con ellos, como haciendo un checklist, ¿no? Okay. O estoy checando si cualquier síntoma que me está comentando, tener como en cuenta de decir, bueno, a lo mejor sí tengo, porque curiosamente esta patología o esta enfermedad es tan sutil que muchas veces no ponemos la atención adecuada y o sobrevaloramos a veces un diagnóstico o hacemos diagnósticos mal hechos, en los cuales no es una depresión, sin embargo les están medicando o se les está administrando medicamentos o les estás derivando hacia otras zonas donde no era la vía que exactamente la vía donde tenían que tomar el caso, ¿no? Entonces, qué bueno que abrieron este tipo de
páginas y de estos temas porque me parece que son, yo les digo que es como un apapacho para el alma, hacer contacto con Dios y permitirle finalmente que nos demos cuenta de si en realidad yo estoy teniendo este padecimiento y si lo estoy atendiendo o sencillamente estoy evitando no ser atendido porque pues a veces no queremos voltear a ver lo que nos está sucediendo, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Le parece si empezamos a definir, pues, qué es la depresión para que todos los que nos están viendo en casa, pues, vayamos a la mejor hasta compaginando con estas definiciones y que a lo mejor en un determinado momento, pues, nosotros tenemos estos padecimientos y bueno, pues, si gusta, pues, vamos a definir qué es la depresión y les invitamos a todos ustedes en este tercer programa ya de esta temporada que nos escriban en estos momentos. Me parece que les van a hacer una encuesta si es que alguna vez han identificado la depresión en su vida o bien en otra persona. Ojalá que nos puedan contestar esa encuesta y pues aprovechando la doctora, escríbanos sus preguntas sobre la depresión, si conocen a alguien, cómo ayudarlo, qué medidas tomar, que ahorita voy a ir leyendo sus preguntas con mucho gusto, así que aprovechemos a la doctora, aprovechemos el tiempo, porque el tiempo nos apremia. Entonces, adelante, doctora, si gusta definirnos qué es la depresión. La depresión, de acuerdo a la OMS, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida del interés en continuar nuestras actividades de vida diaria. Por ejemplo, el que normalmente nosotros disfrutábamos estar en ciertos lugares o realizar ciertas actividades y se perdió ese gusto. Y esto va acompañado de una incapacidad para llevar a cabo estas actividades de vida diaria durante 14 días o más. Cuando nosotros rebasamos el tiempo de estar tan tristes, tan desinsertados, o sea, sabemos que hay algo que está pasando ahí adentro. Aquí lo importante es entender que es una tristeza persistente y que ya me está desinsertando o me está quitando el gusto de poder hacer mis actividades de vida diaria. ¿Cuáles son actividades de vida diaria? El trabajar, el realizar mis actividades dentro de mi casa, si hacías deporte, bueno, dejé de hacer deporte, el ir a estudiar incluso, donde normalmente me reunía con mis amistades, dejé de hacerlo porque sencillamente no puedo, ¿no? Y estos síntomas durante 14 días o más. Entonces estamos hablando de una depresión. Nosotros sabemos actualmente que una de las causas no solamente es un factor psicológico, sino también son factores genéticos, hay factores biológicos, hay factores ambientales. ¿Cómo identificarlo, doctora? ¿Cómo identificar si el factor de depresión que yo tengo a lo mejor posiblemente no necesite medicamentos o posiblemente sí los necesito? ¿Cómo algún tips que nos pueda dar de cómo saber si yo necesito medicamentos o incluso ir a un psiquiatra, ya no solamente a un psicólogo? ¿Cómo sería ese evento? Sí, nosotros tenemos que estar como muy claros. Hay niveles, obviamente la depresión se clasifica y se subclasifica en diferentes formas. De acuerdo a la clasificación se hace con base a las características de qué tan profundo está esto, ¿sí? Qué tan marcado y qué características me están generando dentro de mi cuerpo y cómo me estoy manifestando hacia el exterior. Normalmente, cuando nosotros estamos frente a una depresión y sabemos que porque bueno, obviamente existen métodos diagnósticos como el DSM-4, el CIO-0, perdón, nos determina escalas de diagnóstico para saber si estoy en una depresión. A grandes rasgos se categorizaba como depresión mayor y depresión menor. Actualmente tiene ya sus subclasificaciones como una depresión melancólica, una distímica, una depresión de tipo psicógeno también. Entonces, existen estos escalas, existen estos cuestionarios o estos test que nos ayudan a poder evaluar si verdaderamente tiene una depresión.
Doctora, una pregunta. Bueno, digo, dentro de mi experiencia que llegan los pacientes muchas veces en este tipo de depresión, ¿cómo ellos pueden darse cuenta, si nos pudiera ayudar ahorita, ¿no? Porque muchas veces me dicen, es que estoy triste, pero no sabemos hasta dónde, hasta qué grado está triste, ¿no? Lo que tocaba ahorita. ¿Cómo poder ayudar a esas personas a decirte, sabes qué? Definitivamente tu tristeza te está llevando realmente a una depresión. Exacto. No tanto solamente, porque la tristeza es una y la depresión es otra. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, en el momento en que tú te desinsertas, o sea, que ya no puedes, o sea, que esta emoción, esta tristeza, ya no te permite ni siquiera levantarte a bañar. Okay. No te Tu arreglo permite, personal. exactamente, o sea, pones en un punto en donde no te interesa, pierdes el interés por integrarte a tus actividades de vida diaria, como lo decíamos. Okay. O sea, dejas de ir a trabajar, o sea, no tienes deseo de ni siquiera de levantarte, pérdida de apetito, que son algunas, ahorita ya nos adelantamos un poquito, pero son una de las características que están dando focos importantes. Obviamente va a ir en aumento esto, de menor a mayor, en el sentido de que ya de pronto no tengo ganas de levantarme, no quiero ir a trabajar, no puedo estar dentro de mi trabajo, no me puedo ya relacionar ni con mi pareja, ni con mis amistades, ni con mis familiares, me empiezo a aislar, empiezo a tener momentos en los cuales hay un cierto aislamiento, hay irritabilidad incluso, y en algunos casos pasa algo muy curioso, personas que también llegan a presentar, por ejemplo, como mofarse o estarse burlando de sí mismos, ¿no? Okay. No, pues es que, pues que yo soy así, pues, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, lo tratan como de cerrar en esa parte de reírse de ellos mismos o de mostrar una sí, alegría, no, pues yo estoy no bien, están, o sea, está bien, o sea, ahorita nomás es esto. Voy a estar bien, ¿no? O sea, sí, no, esto es momentáneo y pues no, pero el momentáneo puede ser que ya lleva más de 2 meses, ¿no? O momentáneamente tú ya lo ves que ya no, o sea, sí va a trabajar y dentro del trabajo no está teniendo un desempeño, porque pues obviamente sí, o sea, está su mente y sus emociones o su emoción está rebasando la capacidad de poder tomar acción dentro del trabajo, tomar decisiones, hacerse cargo incluso de la misma familia, por ejemplo, si son padres o madres, o que son padres de familia, por ejemplo. ¿Qué le diríamos, doctora, a los que nos están viendo si conocemos a alguien deprimido? O sea, ¿qué podríamos hacer de primera instancia nosotros, como amigos, como familiares, como vecinos, como compañeros de trabajo? Porque, bueno, yo le preguntaba hace un rato, doctora, y me decía algo que, pues sí, nos sorprende a todos, a lo mejor ya lo sabíamos, pero una persona deprimida puede cometer un homicidio, bueno, un suicidio, perdón, puede ser un suicida en potencia, claro. Y a lo mejor lo estamos como minorando los síntomas, no, sobre todo los padres de familia que ven a sus hijos tristes, que de pronto son personas que a lo mejor por la convivencia como que no creen que vaya a suicidarse, sí. O a veces pensamos que no lo va a hacer y posiblemente sí, ¿no? ¿Qué le diría, por ejemplo, a los que nos ven o a nosotros mismos que conocemos a alguien en este estado de depresión? ¿Qué podemos hacer de primera instancia? Bueno, de una forma o de alguna forma, digo, son responsabilidades que a lo mejor como amigos o como acompañantes o como la pareja de quien está en ese proceso, muchas veces no tenemos la capacidad como para poderlo detectar y menos darle un apoyo, pero lo que sí es importante es que aquel que nosotros estamos observando es que se sienta acompañado, que aquel que está pasando ese proceso, que déjalo, en lugar de decir, sí, déjalo, está loquito, ¿no? Algo le está pasando, sí, déjalo, así es, luego se le pasa. Ver que si esto ya es recurrente, que si esto ya está sucediendo de forma continua, frecuente, está durmiendo más de lo normal, no está comiendo, sí saber, arreglo, ¿no? Personal, exacto, que ya no se quiere... relaciona con sus amigos. Es que está muy interesante esto, doctora. Digo, yo ahorita me viene, ¿no?, a la mente. Un suicida pues empieza a dar indicios. Así es. ¿Cierto? Entonces sí sería como un punto importante que diéramos ahorita referente a las familias, por ejemplo,
o a los amigos, que luego los jóvenes se refugian en los amigos, que si empezamos a ver este tipo de ya foquitos rojos, ¿no? Hay quien empieza a llamar mucho la atención, está en esa tristeza profunda y demás, y son suicidas en potencia. Entonces, creo que ahí es importante. Sí, hay que quienes sí lo tomemos tienen en la cuenta. idea de que aquel que se quiere suicidar deja datos, sí da datos físicos, datos clínicos, a veces son silentes, son quietos, están con ideas suicidas todo el tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de una idea. ¿Tú cómo vas a saber qué es una idea? O sea, esa está en su cabeza. Sí, claro. Sí. No está. Nos pregunta, perdón, doctora Yeye Sata, también te puede llevar a las adicciones. De hecho, y ojalá y no, esa es una forma de las cuales es lo que nosotros decimos. Cuando tú detectas esto, hay quienes se adhieren a un tipo de adicciones, ¿no? Llámese alcohol, tabaco, sustancias tóxicas o sustancias químicas que de alguna u otra forma te llega a dar datos, o más bien que te da un momentáneo estado como de tranquilidad. Y finalmente, cuando ustedes se adhieren a la drogadicción, por ejemplo, o a una adicción, profundiza más el problema. En lugar de tener una ayuda. De darle como salida o como darle un apoyo, pues no. Hacen que la situación se vuelva más profunda todavía. Okay. Si nosotros como amigos, contestando tu pregunta, como amigos, como familiares que estamos cercanos y estamos observando esta parte, la primera es saber que decirle, yo estoy aquí. Si no le invado su espacio, si no lo jalo, si no lo sacudo, pero sí, yo te respeto, te amo, para que sepas que yo estoy aquí, no estás solo. Darle la posibilidad de que él sepa que hay alguien que lo puede Incluso ayudar. Hay una campaña que la OPS, la Organización Panamericana de Salud, se abrió a partir de la situación que nos dio la pandemia, de una línea de ayuda que se llama Hablemos. Entonces, una vez que empiezas a detectar esta parte, hacemos hincapié, yo estoy aquí, sabes que cuentas conmigo cuando tú lo necesites. Yo estoy aquí porque te amo, no porque me das lástima, no porque quiera hacerte menos, no porque yo me sienta más que tú, no. Es porque te quiero y porque me interesas. Y qué mejor sentir la parte espiritual, doctora, que usted bien lo conoce, como este programa se llama Yo estoy contigo. Y sí, pues la presencia de Dios en nuestra vida va a ser una herramienta muy importante que sí nos va a llegar a lo mejor la depresión, pero que sabemos que aparte de el acompañamiento físico de alguien, también tenemos ese acompañamiento espiritual. Nos dice Angie, depresión lo podría nombrar el que aún no acepte la pérdida de mi padre después de 1 año, 3 meses. Pues ese es el proceso de duelo. Ese es el proceso en el que todos tenemos que ir pasando, vamos a decir. Parte de lo que hablaba Dalia de las primeras pláticas, que es los procesos de duelo, la primera parte es la negación, ¿no? La negación a no saber que pues ya no están y es muy difícil. O sea, finalmente cuando tú es lo único que conoces, los seres que estás con los que estás conviviendo todo el tiempo y de pronto no están, o sea, ¿tú qué haces con las cosas que están allí? Me pasó de una paciente muy cercana que me decía, es que entro a su casa o entro a su cuarto de mi mamá y están sus sandalias, están sus pantuflas, dejó el babero o dejó el mandil con el que cocinaba todos los días, está ahí puesto como si ella caminó, o sea, fue a algún lado y va a regresar sus cosas ahí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con este hueco? ¿Dónde está ese? O sea, ¿qué hago ahora con esto? ¿No? Y esa es parte de lo que nosotros hablamos de la negación. Pero a quien está viviendo este proceso es parte del proceso. Es necesario que tú lo mires todas las veces. Muchas veces
como que mientras estás en el proceso de que haces el trámite, que la funeraria, que tienes que atender a los familiares y que no sé qué, no vives tu propio duelo. Así No te es. permites vivir tu duelo, no te permites llorar, no te permites sentir ese dolor de la ausencia de La la pérdida que ya persona. estás teniendo, Exacto. claro. Sí, sí, se lo Entonces, tienen que vivir. Y yo es lo que enfatizamos mucho, Brenda y yo, en los programas pasados, que por cierto ya están en YouTube, si gustan volverlos a escuchar, si por primera vez te estás conectando con nosotros, ya están disponibles en YouTube. Y ahorita ya nos están enviando un grupo de WhatsApp donde ustedes van a poder usarlo para dentro de estos programas para sus preguntas. Si quieren algo más personalizado, pues con mucho gusto nosotros vamos a estar contestando y pues como es el programa, estamos contigo, estamos acompañándote. Algo muy importante que ahorita menciona, doctora, yo estoy aquí. A mí me deja muy claro esta parte del amor. claro. Esa parte espiritual, como dice Brenda, ¿no? Yo te amo, yo estoy aquí, te voy a ayudar a salir de este problema, porque de verdad, digo, yo viví una depresión hace poco con COVID y me decían, pero ¿por qué te pones triste si no te dio fuerte? Y yo, Dios mío, si supieran lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Claro. Cada uno en su, ¿cómo se dice? Su En el susceptibilidad, claro. o en su forma de sentirlo, pues cada uno vive también su depresión de forma diferente, Claro. ¿no? ¿No? Y lo que representa, ¿no? Una pérdida. Entonces también hay que permitir que vayamos sintiendo esta parte, pero ¿en qué momento sabemos que ya no es una parte del duelo, sino que ya es una depresión? En el momento en que dejas tú de hacer tus actividades de vida diaria, que sí, ya pasó, ya lleva medio año, ya lleva un año tu familiar o quien hayas perdido, y continúas profundamente ya triste, pero además ya dejaste de ir a trabajar, dejaste de comer, te empezaste Dejaste a de enfermar vivir. y dejaste de vivir. Sí, evidentemente. Definitivamente. Y bueno, aquí tenemos a a una pregunta, bueno, un comentario. Erika dice, yo tengo una situación similar, solo que él ya va a cumplir 12 años y con el hecho de nombrarlo es solo estar llorando y pasan muchas cosas extrañas en mi mente. Estamos hablando de un duelo no superado y habría que analizar. Escríbenos, Erika, en el grupo de WhatsApp o en los correos electrónicos. Esperamos poderte ayudar. Está aquí en el programa el link del grupo de WhatsApp. Inscríbete con nosotros, ahí estamos Dalia y yo para poderte apoyar. Y bueno, pues o si no, escríbenos al correo para darte unas herramientas que vas a poder poner en práctica y ojalá que podamos ayudarte. Bueno, los factores de riesgo, doctora, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Pues fíjate que son varios factores de riesgo. Uno, el género, la edad y cuestiones genéticos, acontecimientos vitales y social. De género, pues, ¿qué crees que se han hecho estadísticas y obviamente tendríamos que hablar que es más frecuente la relación de la frecuencia de la depresión es de 1 a 3. Un hombre deprimido por 3 mujeres. Entonces es más frecuente, se ve mucho más frecuente en mujeres. Este dato obviamente tendríamos que, es como cuestionable porque más bien a veces creo yo que por la cuestión social, es lo que le iba a mutilan comentar. mucho al varón. Sí, al varón y no lo expresa, pero realmente el hombre sufre en silencio, doctora. Así es. Muchas de las veces y pocas veces realmente lo expresa. Y fíjese que algo muy interesante que yo alguna vez estuve pensando, dije, las mujeres tenemos muchos grupos de apoyo, a dónde acudir, y el hombre... O sencillamente nos damos permiso de expresar un poquito más, pero el varón no. Y ese es uno de los factores de riesgo que forma parte de los acontecimientos vitales, que así se llaman, porque tiene que ver, por ejemplo, con la situación de mutilación de emociones, ¿no? De contención, de usted no llora porque es hombre, usted se aguanta. Lo que sea, usted no debe de sentir. Usted es el fuerte. Sí, ¿no? usted es la cabeza de la familia. Usted tiene que dar la fortaleza ahorita a la familia y entonces el hombre se queda en total Evidentemente. tensión y contención. Así es. Si eso provoca, no sé, doctora, usted que es médico, usted dígame, yo he pensado mucho que por eso ellos también sufren muchos infartos.
a tempranas edades también. Sí, bueno, hay factores también genéticos y biológicos también en el varón que valdría la pena, pero te voy a decir que sí la depresión genera enfermedades coexistentes, ¿no? O sea, sí puede determinar a que aparezca diabetes o sí puede determinar a que estén hipertensos o que se vuelvan hipertensos después de estar con una depresión profunda, ¿no? Nos dice Elmer García: hola, buenas noches hermanas, buen tema. Yo he vivido la depresión, fue una etapa de mi vida muy dolorosa, pero gracias a Dios ya salí de esta enfermedad tan dura y difícil. Gracias Elmer por compartirnos. Yeye dice: la falta de atención de los papás te puede llevar a la depresión. Sí, también. Híjole, de hecho, yo creo que es algo fuerte, ¿no? Yo creo que en los jóvenes bueno, hoy en día... hay que entender también que la depresión no es exclusivo para cierto grupo de edad, ¿no? La depresión se puede presentar desde la infancia, en los jóvenes, en jóvenes adultos y en los pacientes adultos mayores. ¿Y el año promedio ahorita, doctora, cuál sería como que se da más? Donde se presenta más frecuente es entre los 18 y 44 años, pero no quiere decir que sea exclusivamente, esa patología no es exclusivamente de ese grupo, ¿no? Se puede presentar, obviamente en la infancia se presentan con ciertas características, en los jóvenes o en los adolescentes se presentan con datos muy claves, por eso es que, bueno, ahorita tendríamos que hacer hincapié y reajustar quizá las edades, porque si te fijas entre los 18 y 44 años estamos hablando de que son pacientes que ya están deprimidos, o sea, que ya están deprimidos. Quiere decir que ya venían desde antes. ¿A qué se puede deber? Sí hay un factor genético, se sabe que cuando tienen, normalmente, hay familias enteras que son depresivas, pero sí, y normalmente a quien les da más fuerte la depresión es en los primeros, al familiar de primer grado, dijéramos, que tiene la máxima probabilidad, pero no es exclusivo, ¿no? Doctora, y hablando de eso, bueno, porque este programa pues está vinculado con la tanatología espiritual y bueno, no sé qué opine usted, pero es cuestión de decisión también. Una vez que eres adulto, puedes tomar estas herramientas espirituales, puedes transformar tu vida, puedes llenar tu vida de esta parte, o sigue influyendo más esa parte genética. Bueno, sí, obviamente cuando tú ya eres un adulto, la primera parte que tiene uno que hacer es reconocer lo que estás viviendo, el darte cuenta de la emoción que estás sufriendo y del proceso en el que estás. Primero es reconocer. Segundo, es entender que necesito quien me apoye y entender que solitos no puede, o sea, esto no puede ser que te lo comas tú solito, que tú lo trabajes tú solo y que se va a resolver mágicamente. No, requiere apoyo, requiere redes de apoyo de familia, de amistades, de gente que a lo mejor no los conoces, pero sí necesita, no sé, que tú eres su referente o que ellos pueden ser tu referente. Y que bueno, sí hay una cuestión genética, pero evidentemente cuando tú reconoces que necesitas ayuda y que tienes la humildad de decir sí, es en donde muchas veces, por ejemplo, hay quienes es el momento, el parteaguas en que conocen o se acercan a una religión, la que sea, porque me queda claro que Dios no es exclusivo de una religión. Así es. ¿No? Entonces, de la religión que tú quieras o de la parte espiritual, regresando al concepto de qué es la salud, ¿no? La salud es el estado biológico, psicosocial, saludable, ¿no? Este es el mejor estado, es el estado normal o el estado saludable, biológico. Es decir, integral. Todo Evidentemente, influye. sí. Entonces, no es nada más la parte biológica, o sea, no es nada más la pastilla, Claro. no es nada más el detectar los síntomas, es ver a la persona biológicamente, espiritualmente
psicológicamente y espiritualmente es donde nosotros aquí en esta parte que ustedes tienen este canal de tanatología espiritual, es un acercamiento en el cual es una herramienta en el cual aquel que no tiene esta parte espiritual o que están con este vacío, que no tienen ningún anclaje, ninguna red de apoyo, pueden empezar por allí, ¿no? El tomar tu parte espiritual, observarte a ti mismo en tu interior y ver qué está haciendo falta en ti. Entonces, doctora, por ejemplo, si ahorita los que nos están viendo, el público que tenemos hoy, si ya están como teniendo esta parte de a lo mejor, mi primo, mi tío, usted es algo que recomienda, que se acerquen a este tipo de grupos, que Claro. busquen la ayuda, que busquen ese apoyo, que no se queden, ¿verdad?, con ese dolor, porque como Sí, usted dice, los lleva a otras situaciones Claro. más complicadas, ¿no? Así es. Y bueno, parte de eso, hoy sí queremos hacer pues un poquito de énfasis a esa parte de la religión, cualquiera que sea, si tú crees que ahí puedes encontrar esa ayuda. Hay muchos grupos dentro de las religiones que ayudan a este tipo de personas, con oraciones, con acompañamiento, y precisamente nosotros tanatólogos siempre estamos en esa referencia de que busquen o busquemos juntos grupos de apoyo. Es muy importante. Creo que se abren mucho, ¿no? Doctor, ¿usted qué me puede decir de eso? Creo que se abren mucho, lo que comentábamos hace rato, ¿no? En un grupo a veces se abren más. Sí, que es en lo que una decíamos, que terapia a individual. veces sería importante, le decía yo a la maestra Brenda, que este tipo de temas, una vez que ya están diagnosticados, una vez que ya están trabajados, o que ya se hizo el diagnóstico, que a lo mejor ya tienen medicamentos, o que ya se hizo, Como vaya, la parte sí, la médica parte médica, Ajá. exacto, que ya tienes esta parte, valdría la pena trabajar con grupos de ayuda, valdría la pena trabajar con terapias grupales. En talleres. Exacto, porque nosotros, el ser humano, aprendemos viendo lo que hace el otro, entonces hago referencia hacia mí y me doy cuenta. Entonces el punto es, me doy cuenta, acepto lo que está pasando en mí, busco, hablo, porque algo de lo que los canales de comunicación muchas veces están cortos o no tenemos la capacidad de expresar. Entonces hay que aprender a expresar. Sí necesito ayuda, sí estoy mal, sí me siento mal. O como, perdón, hablando de eso, que nos dice Alicia. En mi caso, en la depresión que tuve, yo no quería llorar, porque para mí llorar era un signo de debilidad. Exacto. Y no quería ser débil. Hablamos de esta parte, ¿no? Como siempre es mucha importancia a veces la que le damos al qué dirán. Exacto. ¿Qué van a decir de mí? ¿No? O incluso mencionábamos en el primer programa que nosotros que estamos en estos grupos de oración, que si eres ministro de la Eucaristía, que si eres parte de un grupo en la iglesia, en tu parroquia, no voy a llorar, ¿qué van a decir? Que no tengo fe, ¿qué van a decir? Que soy débil. Y pues ciertamente que como seres humanos tenemos que hacerlo, tenemos que dar esas expresiones de tristeza porque son necesarias para nuestro cuerpo. También Araceli Vargas nos dice, yo también siento mucha tristeza por mi mamita fallecida hace 1 año y 7 meses. No me gusta pensar en ella muerta porque no lo soporto ni ver sus fotos. Todo eso me causa mucha tristeza. Siento que no viví el duelo. Fueron muchas pérdidas de familiares por COVID y aún se me hace difícil pensar y que ya no están. Bueno, Araceli Vargas, pues esos familiares que ya no están contigo físicamente, lo están espiritualmente. Ellos no han muerto, han pasado a otra casa muy especial al lado de nuestro Padre Dios y yo te recomiendo que fortalezcas tu vida espiritual, que entendamos que la vida del cristiano católico no se acaba en esta vida, al contrario, empezamos a vivir en esa presencia de Dios y pues escríbenos también, te vamos a dar ese consejito espiritual y también para ti de manera personal, para que nos escribas de manera personal o en el grupo como tú gustes y bueno, darte algunas herramientas para que tú veas ese duelo o ese dolor, lo veas con otros ojos y siempre va a doler, querida Araceli, la muerte de un ser querido siempre va a doler, pero la situación aquí sería ver cómo lo estamos viendo y que no dejemos de vivir, Araceli. Tenemos vida y tenemos más familiares quienes nos necesitan todavía.
Bueno, yo quiero saludar a Araceli, es mi amiga desde los 4 años. Ah, ok. Entonces, gracias Araceli por estar aquí, por compartirnos tu experiencia, porque créeme que le ayudas a varios, a todos los que ahorita te están escuchando tu caso. Y pues sí, como dice Brenda, estamos aquí y por eso hicimos esta parte de apertura de este canal, gracias a las madres que nos abrieron este espacio, porque sabemos que sobre todo ahorita en esta parte del COVID, pues muchos estamos viviendo esa pérdida, esos duelos, esas depresiones, esas tristezas. Y pues escríbenos, ya está ahorita el link dentro del programa para que puedas ingresar al grupo de WhatsApp, y Brenda y yo vamos a estar ahí muy atentas a lo que ustedes nos estén enviando para poderles ayudar. Muy bien, pues me gustaría mencionar a Miriam Verónica, a Pepe Zárate, a Martín Monroy, también Pepe Zárate, Marcela González, Miriam Hinojosa, y pues a todos un saludo para ellos que nos están viendo en estos momentos y que bueno, pues nos compartan este link, ¿verdad? Con familiares, amigos, que sientan que les va a ayudar este tema. Muy bien, pues no sé, continuamos, doctora. ¿Qué hacer en caso si me siento deprimido? ¿Qué hacer en esos casos? Okay. Adelante, doctora. La primera parte que tenemos que hacer, voy a reiterar, sí saberte que, o sea, reconocer que algo está sucediendo. Aunque no tengas el diagnóstico, tú sabes que algo está pasando en ti y tú te das cuenta. Es sentir y no evitar, ¿no? Entonces solicita ayuda profesional una vez que tú ya sabes que está pasando algo que, aunque no tenga el nombre de depresión, tú sabes que te está pasando algo que ya no te está permitiendo vivir. Entonces solicita ayuda profesional, habla con tu médico de cabecera, habla con algún personal sanitario que tú creas que te puede orientar. Recuerda que puedes sentirte mejor si recibes la ayuda adecuada. ¿Cómo recibimos la ayuda adecuada? Bueno, pues, ¿en qué momento yo sé que es la ayuda adecuada, no? Porque no es la comadre de la esquina, no es la amiguita que tiene problemas dentro de su misma casa. Es alguien que tú notes que tiene la capacidad de escuchar, de sentir, y que tú lo veas que está espiritualmente bien. ¿Cómo es eso? Pues porque sus actitudes, sus formas de hablar, su forma de actuar, ¿sí? No solamente de hablar, sino de actuar, sus acciones, ¿no? Esas son las personas a las que nosotros podemos acercarnos y saber que estoy ahí, ¿no? Obviamente con la ayuda de nosotros o de personal como tanatólogos te puede dar un muy buen apoyo, ¿no? Segunda, trata de seguir haciendo tus actividades de vida diaria. No dejarlas. Yo sé que te va a costar trabajo, a lo mejor estás tumbado en tu cama, no quieres ni bañarte, no quieres ni escuchar a nadie, quieres estar solo. Bueno, en ese momento intenta no quedarte en tu casa, no te aísles, trata de salir, cámbiate, salte, trata de salir, trata de ir a ver a alguien. Y bueno, si tu amigo o amiga tienes muchas cosas que hacer y tú detectas que el otro está mal, y como amigo o amistad, a veces nos pasa lo que sucede en estos pasajes que hablan del samaritano, ¿no? Que estás viendo que está una persona herida, que estás viendo que está una persona que está sufriendo o que está generando o que está en un proceso de sufrimiento. En lugar de decir, no, pues es que no tengo tiempo, la verdad es que, híjole, sí, no, o sea, cero que me uno ahí. Trata de no, o sea, yo te pido, tu amigo, familiar o lo que sea, date solamente un poquitito de tiempo y dale oportunidad de que esté ahí. Y con el simple hecho de que tú le digas, ¿cómo estás? Bien, oye, acompáñame, voy a salir, tengo cosas que hacer y ven, vamos, ¿no? Y tratarlo de incluir, de llevarlo, ven. Aquí entraría mucho, perdón, doctora, la parte de la empatía.
Sí, ¿no? claro. Ser Sí, empático claro. con la persona que además, si yo elijo ayudarla, pues entrar a esa parte de la empatía, ¿no? De respetarlo, de escucharlo, de amarlo, de ayudarlo incluso, Sí, ¿no? Para que él pueda sucede retomar que, sus actividades sí, diarias. sucede que como estamos en el día a día, ¿no? Todo vamos tan rápido, rápido hay que ir, rápido hay que desayunar, rápido hay que llevar a los chiquillos, rápido hay que, rápido, 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 ¿no? Entonces, no tenemos como el tiempo o buscamos que no nos estén, porque pues con duras penas yo puedo con mi Con vida, mi vida, entonces, sí, claro. ¿cómo voy a cargar al otro, no? Evidentemente, bueno, no todos tenemos el tiempo ni tenemos como la empatía, como bien lo dices, ¿no? Sí, Entonces, por eso yo siento que sería como lo comenté un profesional, ¿no? Alguien exacto, que ya está exacto. precisamente con el conocimiento y las herramientas para poderlos ayudar. Doctora, me gustaría tocar un punto, no sé si sea conveniente ahorita, usted me dice, pero a mí me llama mucho la atención porque yo escucho muchas veces eso de que estoy triste y me enfermo de la gripa y me da las anginas y ya me duele la cabeza. Entonces siento yo que sí es importante que también hagamos énfasis en esta importancia de sanarme para que mi cuerpo no empiece a generar otro tipo de situaciones médicamente. ¿Qué nos puede decir sobre Sí, eso? claro, no, bueno, cuando nosotros, esto, hay estudios de casos, ¿no? De que lo que no llora tu ojito o lo que no expresa tu boca, lo va a expresar tu cuerpo, ¿no? Totalmente. Y lo sabemos de antemano, ¿no? De hecho, parte de la consulta médica, si el 100% de este 100%, solamente el 85 o el 90% son consultas que tienen que ver con una cuestión psicosomática. Entonces el resto sí es orgánico, ¿eh? Pero bueno, pues, o sea, Ahí ya se entera usted, doctora, de todo el chisme de la problemática que traen en casa y de todo, ¿no? Suele pasar, bueno, a mí pero me ha es que es tocado. parte de, o sea, cuando llegan a consulta, digo, evidentemente, cuando nosotros trabajamos a nivel privado, es una consulta personalizada. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve que venga con una gastritis y tómate cualquier fármaco, ¿no? Por no decir marcas o, ¿no? Y tómate esto y esto y esto y esto y bueno, sí, gracias por participar. Sí, pero ¿qué crees? La persona que está yendo por la gastritis es porque resulta que se quedó sin chamba, no tiene trabajo. Es jefe de familia o tiene a los hermanos o está manteniendo a la mamá con alguna otra enfermedad que está cursando con o sea, es un caos terrible. Entonces, si yo no bajo y me pongo a observarlo, a hacer contacto con ellos, esto es parte de la cuestión tanatológica que afortunadamente logré desarrollarlo porque es importante. Tienes que, no es tanto el chisme, es más bien, ¿por qué estás así? Gente que tiene Claro. la hipertensión severa, que no la puedes controlar con nada, llevan con 15, 20 antihipertensivos. Los pacientes que tienen una depresión, que llevan diagnosticados aparentemente, y hago esto porque a veces no son depresiones, les faltaba que los escuches, les faltaba que alguien los tome en cuenta, que no se sientan solos. Fíjese que toca un punto importante, doctora. Bueno, a mí me encantó cuando supe que usted era tanatóloga, porque yo tuve la oportunidad de vivir cáncer con mi mamá, ¿verdad? Una experiencia fuerte. Y cuando estuve yo en la raza con ella, yo me daba cuenta quién tenía tanatología. Muchos enfermeros, ya muchos doctores se están preocupando por esta parte para poderle dar una atención precisamente más de amor, más de atención, más de escuchar, no dar las noticias tan frías, ¿no? O tan drásticas al paciente que está viviendo su propia situación, su propio duelo, esa pérdida tan fuerte que es la salud. Y a mí me encantó mucho esto, de verdad le agradecemos mucho que esté aquí. Yo estoy muy contenta de que usted esté aquí. Gracias. De verdad le agradezco mucho porque sé que muchos de los que nos están escuchando, pues les hacía falta mucha esta información de lo que es la depresión y quisimos invitarla porque usted como médico y como tanatóloga le iba a dar ese énfasis bonito de lo que nosotros hacemos, que es acompañar al paciente, acompañar en la pérdida y acompañar a estos seres dolientes que necesitan ese amor precisamente. Claro. Y otra cosa también que, perdóname, algo que no se les olvide. Tienen que estar comiendo. Vas a estar en momentos en los que no quieras ni comer. Intenta comer o no intentes, come por favor, trata de comer, porque también las deficiencias de minerales y vitaminas sí te va a llevar a estados depresivos.
Entonces, también, trastornos del sueño es otra situación en la cual, en la cual te puede predisponer o profundizar el estado de depresión que tienes. El trastorno del sueño, que no estés descansando. Segundo, el estrés. El que tú estés estresado y vivas estresado con cierta presión en el trabajo, en lo que sea que te esté estresando, y le vamos a llamar estrés a todo aquello que me ponga estrecho. Estrés viene de la palabra estrecho, ¿no? Entonces, todo lo que me estreche mi alma, mi pensamiento, mi sensación de libertad, mi sensación de ser yo, cuando tú estás en este proceso de estrés, el seguir en este proceso de estrés me va a generar ¿qué? Que se profundice más una depresión o que aparezca la depresión. Entonces, evita consumir alcohol, evita consumir drogas o sustancias ilícitas que te van a llevar a que este estrés y que esto solamente va a maquillar momentáneamente el problema en el que estás, pero no te va a resolver. Entonces, y doctor, algo importante aquí, es que es importante hacerles énfasis que el beber, el fumar, el meterte algún tipo de droga, ya sea alguna que te estimule, el azúcar, que es una de las más vendidas en el mundo, pues te está llevando a un suicidio. Es un suicidio también, se le llama suicidio. Sí. Y es un suicidio que te va matando poco a poco, ¿no? Entonces sí es importante como hacer referencia ahorita a eso. Está muy de moda el uso de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Como un relajante. Pero te quiero decir, si estás en un trastorno psicógeno o si tienes alguna psicopatología, la va a alterar. Entonces, hay quienes dicen, no, bueno, pues me fumo mi churro y me pongo tranquilo. ¿Y qué crees que no? Algo que usted menciona ahorita, ¿no? Algo que me hace estrecho, que no me da esa libertad, que me mantiene en un margen, tanatológicamente es la pérdida de la identidad, que es algo que nosotros trabajamos mucho. De hecho. Es la pérdida de la identidad. Entonces, tú que nos estás escuchando, si te estás sintiendo así, si estás ya ahorita, te está cayendo el 20 de que estás viviendo algo así, pues escríbenos. Estamos de verdad con toda el amor y el acompañamiento que ustedes necesitan para poderlos ayudar. Entonces, muy bien, pues para no dejar de largo, ¿verdad? Lo más importante de este programa, que es la parte espiritual, sobre todo, claro, con la ayuda de las herramientas que Dios mismo ha puesto en los médicos, en los psicólogos, en los psiquiatras. Pues bueno, voy a leer un poquito algunos saludos, algunas preguntas para que vayan preparando su cita bíblica para no quedarnos sin ella, y vamos a ver cómo un personaje precisamente tan estresado, un personaje que se sentía demasiado estrecho en todo lo que venía haciendo en su vida, como es esta parte cuando Jesús sana a esta mujer que estaba enferma. Ahorita vamos a escuchar esa cita. Vamos preparando la cita del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y vamos a leer a partir del 25. Repito la cita por si alguien tiene su Biblia en su casa. Es Marcos 5, a partir del versículo 25, y vamos a leer hasta el 42. Bueno, no, desde antes, pero a partir del capítulo 5 es versículo 25. Mientras voy a leer unos saludos que tenemos por aquí porque ya no los hemos leído. Mandamos saludos a Leti Gómez, también a Patricia Peguero desde Morelia. Muchas gracias por acompañarnos, querida Pati. Norma Parada, que dice muchas gracias, hermanos, por tocar estos temas importantísimos, y ella nos habla de que ella ya salió de la depresión. Escríbenos qué consejos les das a estas personas que se encuentran en estos momentos en depresión. Gloria Luz Medina Montoya dice, ¿qué relación hay entre la ansiedad y la depresión? Para que ahorita después de la cita bíblica podamos responderle a Gloria. Pilar Lira, es grande el dolor del alma a la pérdida de un ser querido, y abrazar a Dios nos ayuda mucho. Sí. Norma Parada nos saluda desde Columbus. Y también Lili Hernández, saludos a Lili Hernández. Pilar Lira Juárez, agradecemos sus comentarios, es importante, en especial
en psicología como psiquiatría, estén formados cristianamente. Muy bien, pues vamos a leer esta cita bíblica para empaparnos precisamente de esta parte espiritual. Saludos a Noelia. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos, y si les parece importante atender a alguien, pues mándenles el link, mándenles esta invitación. Todos los jueves aquí estaremos a las 9:30 en esta temporada de Yo Estoy Contigo, Tanatología Espiritual. También pueden encontrar la repetición en YouTube para que si se la perdieron, la escuchen, y ahí están los demás programas también desde el inicio. Muy bien. Pues dice así nuestra cita bíblica, Marcos 5, versículo 25. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿ves pues que la gente te oprime por todos lados y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos aquí, Dalia, esta mujer que está en estrés profundo, ¿verdad? En este estrés de no haber sido curada, ya 12 años enferma, a manos de médicos, había malgastado. Y si nos ponemos en el contexto, en los tiempos de esta mujer, donde era una impura, donde nadie la podía tocar, y se atreve a tocar a Jesús. Tú atrévete, querido hermano que estás en casa, atrévete a tocar el manto de Jesús, atrévete a tocar a Cristo. Ven aquí a Campo Misión, a los cursos bíblicos, empápate, ve a misa, consulta a algún confesor, algún sacerdote, acércate a algún personaje que nos lleve precisamente a encontrarnos con Cristo, porque Cristo cura a esta persona, ¿verdad?, enferma desde hace años, y seguramente estaba en depresión, seguramente su dolor era enorme, pero se atrevió. Ojalá que todos nosotros, cuando nos encontremos en una crisis de este tipo, nos atrevamos a tocar a Cristo, nos acerquemos a Él, porque seguramente Él nos ha sanado ya de nuestro corazón, nuestra alma, y hasta físicamente, como bien lo decía la doctora. A veces no era la hipertensión lo que estaba matando a una persona, sino el saber que ha sido escuchado. Entonces, Cristo siempre nos va a escuchar, siempre va a estar a nuestro lado, y así como este personaje, ¿no? A mí me llama la atención cómo dice que un poder salió de él, ¿no? Y más aún, porque dice, ¿quién me ha tocado? Como si Cristo no supiera quién lo había tocado. Y esa parte, entendámosla, que no es que Él no conozca nuestro sufrimiento, sino que también quiere que nosotros nos acerquemos a contarle, quiere que nos acerquemos a decirle, Señor, aquí estoy de lo peor, la estoy pasando muy mal, ayúdame. Este encuentro con esta mujer enferma desde hace muchos años es precisamente nuestro encuentro que podamos tener con este Cristo, si estamos enfermos del alma, si estamos enfermos físicamente. Vénganse aquí a los cursos bíblicos, vénganse y participen en los programas, busquen los cursos en YouTube, por las redes sociales, también, ¿no? Y muchos talleres también. Para matrimonios, padres de familia, o sea. Ok, muy bien, pues Dalia creo que nos va a leer algo. Es que, bueno, no quise dejar pasar, ya tenemos poco tiempo, se va muy rápido. Aquí hay un comentario de Araceli Hernández y dice, bendecida noche, el domingo falleció una tía y su última voluntad fue que únicamente sus hijos y nietos estuvieran en su funeral
y toda la familia está desconcertada y no entendemos su decisión. Bueno, Araceli, te quiero decir algo, sí es importante que lo mencionemos, existe la voluntad anticipada. Tú puedes dejar antes, si eres ya incluso un paciente terminal o en fase terminal, si nosotros tanatológicamente les pedimos que dejen esa voluntad anticipada, y si ella lo eligió es porque ella era a las únicas personas que realmente quería que estuvieran con ella acompañándola. No se deben de sentir mal, ni excluidos, ni rechazados. Ustedes pueden acompañar de muchas formas, y creo que parte de lo que acaba de decir Brenda espiritualmente es con oraciones, con llamadas telefónicas tal vez, o después acudir a la familia, porque créanme que bueno, en ese momento tu tía pues elige esto porque ella quería solamente ese acompañamiento, pero ustedes le pueden dar a la familia después. Creo que eso sería muy, muy importante y por eso quería tocarlo. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Escríbenos en el link, dejamos ahí ya abierto el link para que nos puedan escribir en el chat, por favor. Y pues queremos darle a la doctora las gracias, y pues no sé si quiera usted ahondar en algo, dar alguna sugerencia, algo, No, doctora. pues que se atiendan, o sea, prácticamente que se atiendan, que traten de cultivar buenas amistades, que sean amables con sus familiares, que sean amables con sus amigos. Hay que ser buenos amigos, hay que ser buenos familiares también, porque en estos momentos en los que tiene uno un proceso de sufrimiento, son quienes muchas veces te van a apoyar. Muchas veces hay personas que en las que menos piensas que van a estar ahí, son las personas que están, piensa uno, no, pero pues yo fui mal o me porté mal con alguien o fui de tal o cual forma, y muchas veces no sabemos, todos necesitamos de todos. Entonces trata bien a tus familiares, trata bien a tus amigos, trata bien a tus vecinos, porque no sabes el día que requieras. Digo, pues es importante que tengas esta red de apoyo, ¿no? Claro, gracias. Con respecto a eso, que comentaba Dalia, esta persona que solamente quiso que estuvieran esos familiares, pues yo creo que aquí habría que analizar también el caso, porque también apenas una personita me decía, maestra, es que, ¿sabe qué? Que mi papá le dijo a mi hermana en vida que no quería que estuviera en su funeral, y desafortunadamente pues falleció, ¿no? Por X circunstancias. Y yo le decía a esta personita, mira, nosotros como seres humanos a veces tenemos diferencias, tenemos nuestro carácter, tenemos la manera de ver el mundo de cierta manera. Ciertamente hay que respetar a lo mejor lo que voluntariamente pide una persona, ¿no? Pero tendríamos que reflexionar mucho a qué circunstancias nos llevan, porque yo le decía a esta persona, yo te puedo asegurar que en el último momento de su vida, de esta persona, seguramente se arrepintió quizás, ¿no? Y a lo mejor hasta hubo culpa en decir, no debí de decirle eso a mi hija, y al contrario, yo quiero que ella esté presente. Entonces sí tendríamos que manejar ahí, porque finalmente la persona ya no está físicamente, pero a lo mejor los dolientes necesitan ese apoyo externo, necesitan ese apoyo de las demás personas, y no va a decir, no, es que la voluntad de ella era esto y se acabó, ¿no? Hasta cierto punto tendríamos que reflexionar qué conviene y qué no conviene a la luz del amor, ¿no? A la luz del perdón, a la luz de la presencia de Dios. O sea, ¿qué nos diría Cristo en esos momentos, ¿no? ¿O qué haría Cristo? O en esa parte, en ese contexto espiritual que conviene, ¿no? De cierta manera, a lo mejor si es cumplir una voluntad, se respeta, pero a lo mejor la familia necesita ayuda. Yo A lo siento mejor que la muchas familia veces necesita. es después, porque fíjate que yo que vivo con mi mamá, perdón, que ella es pues un paciente en fase terminal, por llamarlo así, porque ya cada vez está pues más deteriorado su cuerpo, y me duele decirlo, pero pues yo lo veo de todas las formas. Yo veo que ella me da ciertas indicaciones, y créeme, Brenda, que cuando tú estás con ella presente y te lo empieza a dar, lo único que te queda es decir, sí, lo voy a cumplir. Entonces creo que aquí sí hay que respetar mucho en vida lo que ellos desean, aunque después, como tú dices, nosotros sabemos que ya no están en ese lugar, ya no están en ese cuerpo, pero como yo les decía ahorita,
después se puede hacer el acompañamiento de otra forma, ¿no? Pero sí es importante, de hecho están los derechos del paciente terminal, que también me gustaría mucho que lo tocáramos en un programa, porque también es muy extenso y mucha gente lo ignora. Entonces, cuando yo se lo explico, por ejemplo, a mi mamá me dice, es que yo no sabía eso. Claro que no lo sabemos, no tenemos esa cultura, no tenemos esa información, y sí es importante que ustedes que están viendo el programa, pues se queden con nosotros y sigan con nosotros, porque de verdad vamos a tener más temas interesantes, mucha información, para que ustedes puedan precisamente ir preparando su muerte. Y se oye fuerte, pero es la verdad, a eso vamos todos. Y sería interesante que lo empezaras tú a pensar, a hacer, a escribir, a dejar cómo es que quieres morir, cómo es que quieres que sea tu funeral, quiénes quieres que estén. Se vale, es válido, mientras tú estés en tus 5 sentidos y desees esa voluntad anticipada, se tiene que respetar. Entonces, bueno, pues algo más. Excelente noche. Bueno, pues apoyando esta parte, sí, el respeto es importante. Sin embargo, los últimos momentos, muchas veces llegan a arrepentirse, o sea, no, sí, dile que venga, por favor, porque no me puedo ir por que quedó pendiente algo, ¿no? Pero normalmente ellos lo piden, sí. Así es. Cuando se están yendo ellos, si están conscientes, piden, tráeme a fulano, tráeme a sultano, cambia esto, sí quiero que estén, pero cuando alguien ya deja algo determinado, creo que sí es importante que lo tomemos. Se oye muy fuerte, es que yo sé que es un tema fuerte, pero es real, Brenda, de verdad, yo lo he vivido. O cuando ahora que pasó lo del COVID, que se quedaron muchos, o que nos quedamos muchos, queriéndonos despedirnos, ¿no? De nuestros familiares que estaban dentro de un hospital, ¿no? Y sabiendo que están sufriendo, y nosotros, bueno, cuando nosotros amamos a un familiar, lo menos que puede hacer uno, en mi caso, ¿no? Querer llevarle por lo menos agua, ¿no? O decirle, oye, aquí estoy, y tocarlo y decirle, no estás solo. Y el saberlos que pues pasaron esos procesos, entonces yo de forma continua, de forma permanente, a veces eso por ejemplo, a mí me generó un proceso de duelo muy profundo, ¿no? De decir, Dios mío, a mí me hubiera gustado estar ahí a un lado, por lo menos que supiera que no estaba solo, por lo menos que supiera o si necesitaba que le pasara agüita, o que lo tapara de los pies, o que tenía frío, que se supiera arropado, ¿no? Vamos a tener un tema especial para muertes de COVID, para que no se lo pierdan los siguientes jueves. El próximo jueves vamos a tocar las pérdidas significativas, sobre todo de nuestra infancia, cómo esas pérdidas en nuestra infancia, esas circunstancias que nos han marcado la vida, pues forja nuestro carácter hoy en el presente. Así que no se lo pierdan, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, como dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Buenas noches. Buenas noches.